Bienvenidos a mi canal Eli Jerusalem. En esta ocasión estoy un poco retrasado. Lo siento. Normalmente trato de publicar una conferencia al mes en este canal, que en este caso es la del mes de junio aún, pero se presentaron diversas circunstancias que provocaron este retraso. Quizá ustedes sepan que, entre tanto, he publicado una serie de 7 videos sobre lo que he llamado las heridas de la Iglesia, sobre el estado de emergencia de la Iglesia, que es lo que yo veo que está sucediendo. Entonces estuve reflexionando, bueno, ¿qué les puedo ofrecer en este mes como tema? Quiero que sepan que tenemos una así llamada familia de Abba. ¿Qué es la familia de Abba? Son personas de diferentes partes del mundo que se han unido a nosotros en la búsqueda de conocer, honrar y amar más al Padre Celestial, cultivando una devoción especial a Dios Padre. Esta iniciativa empezó hace unos 2 años y cada persona, de alguna manera, se ofrecía a Dios también en representación por su propia nación. Creo que en la actualidad ya superan las 50 naciones, pidiéndole a Dios que bendiga sus respectivos países, sus familias, sus grupos, las cosas que acontecen en su nación. Y creo que lo que nos une como familia de Abba es la devoción especial a Dios Padre. Y así también estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo mismo, que vino al mundo precisamente para anunciar el amor del Padre. Y para esta familia de Abba, siempre colocamos una intención de oración cada mes. Nuestra gran intención de oración en este año, y cuando hablo de nosotros me refiero a Arpa Dei, a la comunidad Agnus Dei, a las personas que se sienten unidas a nuestra espiritualidad, es orar por la conversión de muchas personas. Y esa verdadera conversión significa que las personas se encuentren con Cristo, que comprendan su amor, que le abran su corazón y que le sigan. Entonces esta es nuestra intención de oración todo el tiempo. Y como lo había mencionado en alguna otra ocasión, yo creo que tendremos un plazo de unos 7 años para la misión. Pero si hablo de estos 7 años, por favor no lo tomen como algo absoluto, como una verdad irrefutable. Lo que yo veo es que tendremos un espacio de 7 años en los que aún podremos llevar el Evangelio al mundo. De hecho, nos encontramos en una situación mundial que no es nada fácil, como quizá también ustedes mismos habrán notado. Entonces oramos por la conversión de las personas. Y todo nuestro apostolado, ya sea la música de Arpa Dei, sean mis meditaciones diarias, mis conferencias, todo lo que publicamos, tiene siempre esta misma meta, que es la de ayudar a las personas a acercarse más a Dios. O, por decirlo en otras palabras, permitir que Dios venga más cerca de nuestro corazón. Entonces, volviendo a la intención de oración que colocamos para este mes, para la familia de Abba, es la renovación de la Iglesia y que sea liberada de toda falsa doctrina. ¿Y por qué escogí esta intención de oración? Creo que fue un impulso del Espíritu Santo. Y es porque me parece que esto es lo más importante. La Iglesia está llamada a llevar el Evangelio al mundo. Y en este momento hay una gran debilidad en este aspecto en la Iglesia. Tal vez no podamos generalizarlo, pero en gran medida se ha debilitado la misión. Muchas veces ya no vemos ese celo de llevar el Evangelio a las personas, de anunciarles a Jesucristo, de llamarles a volver a la Iglesia, de llamarles a la conversión, de llamarles a recibir los sacramentos, a recorrer el camino de la santidad. Actualmente, rara vez se escucha este llamamiento. Ciertamente hay excepciones, pero a nivel general, en una gran parte de la Iglesia universal,
ya no se escucha el llamado a la conversión, sobre todo en el mundo occidental. Entonces yo veo que aquí hay un problema, un verdadero problema, porque en realidad esta es la primera misión de la Iglesia. Las personas que quizá me conocen ya desde hace un tiempo y que han escuchado esta última serie de la que les he hablado, tal vez recuerden cuáles son estas 5 heridas de las que hablo en relación con la Iglesia. Pueden encontrar en la descripción de este video el enlace de esta serie. Son 7 pequeñas conferencias en las que explico lo que yo veo que es la causa del debilitamiento de la Iglesia. En Alemania, por ejemplo, vemos cómo los líderes de la Iglesia están apartándose muchísimo de lo que es católico, de lo que es la verdad. Pero no solo en Alemania, sino también a nivel de la Iglesia universal. Tenemos que estar muy atentos a lo que sucede. Entonces, después de haber propuesto que la intención de oración de este mes sea la renovación de la Iglesia en el Espíritu Santo y su liberación o que quede preservada de toda falsa doctrina, pensé luego que también este debería ser el tema de nuestra conferencia mensual. ¿Cómo podemos nosotros tener parte en la verdadera renovación de la Iglesia? Esta verdadera renovación no puede consistir en aliarse con el espíritu del mundo, con ese espíritu del mundo que se está volviendo cada vez más anticristiano. Cuando, por ejemplo, escuchamos los posicionamientos de diversos jerarcas en Alemania, uno puede pensar que no suena tan diferente como si estaría hablando un político o un trabajador social. Ya no se trata de llevar el evangelio a las personas. Y algo similar está sucediendo a nivel de la Iglesia universal. Y por supuesto es doloroso constatar esto. Eso no puede ser la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre querrá conducir a las personas a Cristo. ¿A quién más las llevará? Cuando descendió sobre los apóstoles, los fortaleció para que ellos llevasen el Evangelio al mundo entero. Fijémonos en Pedro, que era débil y después fue fortalecido por el Espíritu Santo. Y entonces pudo hablar abierta y francamente, sin tener miedo de lo que podrían pensar los que lo estaban escuchando, sin tener miedo de que podrían condenarlo, de que podrían castigarlo, porque en él estaba actuando el espíritu de fortaleza. Entonces, si en este mes he decidido orar por esta intención y he invitado también a los otros a hacerlo, pidiendo por la verdadera renovación de la Iglesia en el Espíritu Santo, entonces también debemos hablar sobre este tema. Y nuestro aporte en esta renovación es profundizar nuestra conversión. La condición básica e indispensable para tener parte en esta renovación de la Iglesia es, por supuesto, guardar los mandamientos de Dios. Si no cumplimos sus mandamientos o si no nos esforzamos al menos sinceramente por hacerlo, entonces no podemos emprender el camino de la santidad. Siempre estaremos bloqueados en un cierto punto. Entonces las personas que aún no viven de acuerdo a los mandamientos de Dios, lo primero que tienen que hacer es tomar esa decisión, la decisión de guardar sus mandamientos. Y los que aún están un tanto indecisos tienen que robustecer su decisión. La decisión de estar dispuestos a hacerlo todo para vivir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos maravillosas ayudas de la Iglesia para eso. Podemos acudir al sacramento de la confesión. Podemos pedir oración a otras personas. Podemos pedir ayuda, consejo y así sucesivamente. Entonces tenemos muchos medios a nuestra disposición para poner en orden el fundamento de nuestra vida. Esto, por supuesto, tiene que ser lo primero. Si queremos participar en la renovación, si queremos que nuestra vida sea fructífera, si queremos formar parte de aquellas personas que buscan
la verdadera y real renovación de la Iglesia. No una renovación en cuanto a aliarse al espíritu del mundo, no dejándose debilitar por el espíritu del mundo, no ocupándose demasiado con cosas que no ocupan el primer lugar. Yo creo que ustedes entienden a qué me refiero. Entonces tenemos que enfocarnos siempre en lo esencial. Y si queremos tener parte y cooperar con el Espíritu Santo en la renovación de la Iglesia, para que ella nuevamente sea capaz de llevar el Evangelio al mundo entero con plenitud de autoridad, para que las personas realmente se conviertan, para que sean tocadas por el amor de Dios y respondan a ese amor, entonces, lógicamente, es indispensable que nosotros primero nos renovemos interiormente. Eso está claro. Eso cuenta también para mí personalmente. No puedo hablarles de temas espirituales y luego yo vivir una vida distinta. Y yo también tengo que esforzarme siempre para que mi vida sea coherente con lo que enseño, con lo que trato de compartir con ustedes. Por supuesto, todos tenemos nuestras debilidades y tenemos que acudir una y otra vez a pedir perdón a Dios. Eso está claro. Pero debemos ponernos en camino. Entonces, lo primero es que nuestra voluntad tome una decisión. Y la primera decisión es, sí, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero cumplir tus mandamientos. Tú sabes mejor qué es bueno para mí. Tú eres mi Padre y yo te seguiré. Y haré todo lo posible para no transgredir tus mandamientos. Y trataré de estar siempre muy atento para cumplir tu voluntad. Y luego el siguiente paso es emprender el camino de la santidad. Entonces nos dirigimos al Señor y le decimos, yo realmente quiero hacer tu voluntad. Y por supuesto que entonces encontraremos obstáculos. Por ejemplo, el obstáculo de nuestra voluntad que aún está demasiado enfocada en nosotros mismos. El tener nuestros propios proyectos, nuestras propias ideas e ilusiones. Cuando la voluntad aún está demasiado ocupada en cuestionarse qué es lo que más me complace a mí mismo. Cuando todavía tengo mis propias ideas de dónde encontrar mi felicidad. Y cuando descubro que aún hay en mí este apego a mis propios planes, a mis propias ideas, entonces debo dar un gran paso. El paso de dejar en segundo plano mi propio plan y pedirle al Señor su fortaleza, su gracia, para siempre cumplir su voluntad. Fijémonos en Jesús en el huerto de los olivos. Era una realidad terrible la que le aguardaba. Tener que ver todo el sufrimiento, todas las consecuencias del pecado. Y entonces le dice al Padre, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero entonces complementa su oración con esta frase importantísima, que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y este debe ser, por así decir, nuestro lema espiritual, que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esa es una decisión que debemos tomar con nuestra voluntad, una decisión en la que entregamos toda nuestra capacidad de amar, porque de hecho el amor está muy relacionado a la voluntad. Y cuando emprendo el camino de la santidad, me esfuerzo real y concretamente por cumplir este propósito. Y también debo estar dispuesto a observar atentamente si aún quedan cosas que no corresponden a la voluntad de Dios. ¿Entienden lo que estoy tratando de transmitirles, verdad? Les estoy invitando a recorrer este camino de santidad, que es nuestra participación y nuestra cooperación, que es la base para tener parte y para cooperar con el Espíritu Santo en la renovación de la Iglesia, en esa renovación auténtica que no sucede a través del espíritu del mundo, sino del Espíritu de Dios. Entonces, si quieres tener parte, y todos deberíamos tener parte, porque la Iglesia es nuestra madre, entonces debemos empezar por nosotros mismos. Y eso significa recorrer seriamente el camino de la santidad. Si lo hacemos,
entonces tendremos que afrontar nuestras luchas, porque descubriremos que aún hay cosas en nuestro interior que no armonizan con Dios. Y no necesariamente tienen que ser cosas totalmente evidentes y absolutamente contrarias a la voluntad de Dios, ni que constituyan en sí mismas un fuerte rechazo a Dios, pero ciertas inclinaciones en nuestro interior que aún no están realmente dispuestas a seguir la voluntad de Dios, donde todavía permanecen nuestras propias ideas, nuestras propias concepciones de la felicidad, nuestros propios proyectos y sueños, y así sucesivamente. Y si estas ilusiones no se corresponden con la voluntad de Dios, entonces tendré que tomar una y otra vez la decisión de preferir aquello que Dios quiere. Y eso es muy importante. Quizás sea necesario dar pequeños pasos, siempre por medio de la oración, pero también con nuestros esfuerzos. Y si nos esforzamos sinceramente por alinearnos con la voluntad de Dios, entonces puede empezar a actuar en nosotros el espíritu del temor de Dios, que es uno de los 7 dones del Espíritu Santo que nos han sido infundidos en el Santo Bautismo. Y ahora en el camino de la santidad, estos dones pueden actualizarse, cobrar vida. Y el don del temor de Dios nos enseña a no querer hacer nada que pudiese ofender a Dios. Y ven que esto ya es una muestra de amor. Si yo no quiero ofender a alguien, entonces es porque lo amo. Podemos verlo también en las relaciones humanas. En un buen matrimonio, por ejemplo, normalmente el esposo o la esposa nunca querrá ofender a su cónyuge y se conocen muy bien mutuamente. Y si realmente se aman, entonces tratarán de evitar hacer aquello que pudiese disgustarle al otro. Lo mismo sucede a nivel de la familia o en una buena relación de amistad, pero aún más debe ser así en la relación con Dios. Entonces, recordemos que el don de temor de Dios es el que nos lleva a no querer ofender a Dios, a no querer hacer nada que pudiese disgustarle. En este contexto debo mencionar cuál es la meta en el camino de la santidad. La meta de la santidad es hacer la voluntad de Dios totalmente, estar unidos a su voluntad. Que así como Jesús dijo, la voluntad de Dios sea nuestro alimento. ¿Y por qué debemos anhelar llegar ahí? Porque Dios es nuestro amado Padre. Quizá primero tengamos que experimentar esta realidad, que Dios es nuestro amantísimo Padre, que Dios nos ama, que todo lo que Él hace y quiere es para nuestro bien, es para nuestra salvación. Entonces, esta confianza básica debe robustecerse en nosotros. Y si aún no tenemos esta confianza, entonces deberíamos pedirla. Y si hemos adquirido esta actitud, entonces empezaremos a cumplir la voluntad de Dios con la certeza de que Él quiere lo mejor porque Él es nuestro Padre. Y querremos agradarle, no tanto movidos por el miedo de que podría castigarnos, o al menos esa motivación no ocupa el primer lugar, aunque también pueda estar presente, sino que la primera motivación será la de no querer hacer nada que le disguste. Ese es el espíritu del temor de Dios. Entonces, recuerden, la meta de este camino es unificarnos plenamente con la voluntad de Dios, en la medida en que eso sea posible en nuestra vida terrena. En la eternidad sí que lo alcanzaremos a plenitud. Luego, una vez que hemos emprendido este camino y que hemos empezado con la ayuda de Dios a educar nuestra voluntad, sin escondernos nunca delante de Dios, sino siendo totalmente transparentes ante Él, sin tener esa actitud de que ni siquiera nos atrevamos a preguntarle, Señor, ¿será que esa es tu voluntad? Cuando yo percibo en mi interior este tipo de dudas a la hora de dirigirme a Dios para preguntarle sinceramente, puedo constatar que siempre se trata de una especie de miedo, porque si en realidad confiaría en Él, entonces sabría que, aunque su voluntad sea distinta a lo que yo quisiera, es siempre lo mejor, es lo que Él ha previsto para mí.
Es hacia donde su amor y su gracia quieren conducirme. Entonces es sumamente importante que día a día nos esforcemos por cumplir la voluntad de Dios. Por supuesto que todos nosotros tenemos nuestras obligaciones que tenemos que cumplir, pero siempre quedan ciertos espacios en los que no tenemos obligaciones, y es entonces cuando podemos dirigirnos al Señor y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces podrán notar, si le preguntan con sinceridad, que Él realmente les responderá. Recibirán su respuesta y así irán adquiriendo una intimidad cada vez mayor con Dios. Podrán entender cada vez más fácilmente su voluntad y también les resultará más fácil cumplirla, porque el amor ha ido creciendo, el amor entre tú y Dios. Por supuesto que de parte de Dios el amor siempre es infinito, pero por nuestra parte podemos volvernos más receptivos a este amor. Somos nosotros quienes podemos crecer en el amor, quienes podemos experimentar cada vez más su amor. Y cuando eso sucede en nosotros, entonces empieza a hacerse eficaz en nosotros el espíritu de piedad que nos mueve a querer agradarle a Dios. Ya no solamente a evitar aquello que pudiese disgustarle, sino a hacer activamente lo que le agrada. Y si empieza a suceder eso en tu interior, entonces puedes estar seguro de que estás en el camino correcto. Cuando empiezo a amar a Dios más de lo que amo a mis propias ideas, a mis propios proyectos, esto es señal de que el amor está creciendo. Entonces ven que lo que quiero hacer es invitarles a recorrer el camino de la santidad y quiero hacerlo paso a paso, porque esta es la base para que también cada uno de ustedes sea parte de esta renovación que el Espíritu Santo quiere obrar, para la renovación de la iglesia que tanto necesitamos. Para ello debe recorrerse el auténtico camino de la santidad, no mezclado con todo otro tipo de concepciones. Yo he hecho un sinnúmero de reflexiones sobre este tema. También lo he abordado en muchas meditaciones diarias, así como en los 3 minutos para Abba. Y todo esto tiene la misma meta, que es la de ayudar a las personas a acercarse más a Dios. O como decíamos antes, dicho de la otra manera, permitir que Dios venga más cerca de nuestro corazón. Para este propósito quisiera empezar una especie de serie en la que abordaré paso a paso los elementos fundamentales para la santidad. Y repito, si quieren participar en la renovación de la iglesia, que es tan importante, y si quieren estar firmes en este camino, entonces tienen que recorrer seriamente el camino de la santidad. Con todo lo que sea posible para cada uno de ustedes, con lo que corresponda a la situación en que cada uno de ustedes se encuentra. No todos viven en un monasterio, no todos viven en absoluta soledad, pero todos estamos llamados a crecer en el amor. Entonces, por hoy, es solo esta pequeña reflexión en la que quisiera insistir. Nos encontramos en un estado de emergencia, tanto a nivel del mundo como de la iglesia. Para profundizar en este tema, les invito a visitar el enlace que colocamos en la descripción de este video, donde encontrarán 7 videos sobre las heridas en la iglesia. Y es bueno que lo sepan. Pero el saber lo que está sucediendo es solo una parte a la hora de resolver el problema. Más importante aún es que recorramos el camino de la santidad, porque esa es la respuesta indicada que nosotros podemos dar a la crisis que estamos afrontando. Esa respuesta solo puede ser la de profundizar nuestra conversión, la de acercarnos más a Dios, la de servir con más entrega a Dios y de esta manera aportar a la renovación de la iglesia. Entonces, como he dicho, tengo muchas conferencias sobre esta temática, pero quisiera de alguna manera darles un orden. Quizá escuchen cosas que ya sabían, pero eso no importa. Se dice que la repetición es la madre de la sabiduría.
Por eso escuchamos una y otra vez el Evangelio, la palabra de Dios. Y en ese sentido también conviene escuchar una y otra vez los fundamentos de la vida espiritual. Y cuando recorremos seriamente este camino, entonces podremos preguntarnos juntos qué más tiene que ser renovado en la iglesia. ¿Qué más está yendo por mal camino? ¿Dónde quizá hay que hacer una corrección? Una corrección al menos a nivel personal, pero también convirtiéndonos así en ejemplo para otros. Como he dicho, corremos el riesgo de que muchas cosas empiecen a ir por mal camino y que la iglesia sea guiada por un espíritu distinto. Todo esto podrán escucharlo en las conferencias a las que he estado haciendo referencia. Lo que quiero transmitirles hoy son simplemente estos dos pasos. Primero, si quieres formar parte de la renovación de la iglesia, lo primero es guardar los mandamientos de Dios. Tomar esa clara decisión. Sí, somos personas débiles. Y si hemos caído en nuestra debilidad, volvemos, pedimos perdón y retomamos el camino. Sin esta primera condición, no podemos participar en la renovación, porque estaremos aún a la puerta, sin atravesarla, y Jesús nos seguirá llamando a la conversión. Esa conversión que significa alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Una vez que hemos tomado esta primera decisión fundamental y que nos esforzamos por cumplirla con pasos pequeños, cuando descubrimos que nuestra voluntad aún está enfocada en nosotros mismos, entonces le abrimos eso a Dios e intentamos ver dónde están los obstáculos que aún nos impiden caminar. Ese es un tema del que hablaremos posteriormente en otra reflexión. Entonces viene el segundo paso, que es cuando notamos que empieza a actuar en nuestro interior aquello que recibimos desde el día de nuestro bautismo, el espíritu del temor de Dios. Y el espíritu de temor de Dios es el que nos enseña a evitar todo aquello que pudiese disgustar a Dios, no movidos por el miedo al castigo, sino simplemente movidos por el amor, porque sabemos que Él es nuestro Padre y no queremos ofenderlo, no queremos ofender al Señor, no queremos ofender al Espíritu Santo. No queremos ofender a la comunión de los santos, a los santos ángeles. No queremos ofender a nuestra Madre Celestial. No queremos ofender, sino hacer lo que es la voluntad de Dios, lo que hará crecer el amor en nosotros. Entonces, cuando empieza a actuar en nosotros este don del temor de Dios, y estemos siempre atentos a Él, entonces este espíritu nos formará cada vez más sutilmente. Tal vez al inicio nos hace ver las cosas más evidentes, las cosas que más claramente son contrarias a la voluntad de Dios. Pero con el paso del tiempo, ese espíritu nos va mostrando cada vez más las cosas más sutiles. Y luego al espíritu del temor de Dios viene a añadirse el espíritu de piedad, que indica que el amor a Dios ha crecido ya. Y entonces ya no solo no quieres disgustarle, sino que quieres agradarle. Y entonces le preguntas abiertamente, Padre, ¿qué puedo hacer hoy por ti? Tú has hecho tanto por mí. Tu amor me rodea todo el tiempo. ¿Qué puedo hacer yo hoy por ti? Yo quiero entregarte este día. Todo lo que haga hoy quiero hacerlo con la mirada puesta en ti. Quiero ser causa de alegría para ti. Y verán cómo esta nueva perspectiva le da un cambio total a su vida. Entonces, es esto lo que he querido compartir con ustedes en esta ocasión. No quiero por el momento prometer nada, porque sé que muchas veces quiero hacer más de lo que me es posible. Pero al menos he comenzado, y más adelante publicaré otras conferencias que continuarán este tema, sobre el camino de la santidad, invitándoles a participar así no en el camino sinodal, sino en la verdadera renovación de la Iglesia en el Espíritu Santo, para que ella nuevamente sea capaz de llevar el Evangelio al mundo con plena autoridad y resplandezca en toda su santidad y belleza. Eso sería maravilloso. Praise to the Lord. Hallelujah.